Jóvenes, estamos aquí y miren cómo está este grupo de compacto. Por ejemplo, ¿ustedes a qué etnia representan? Indígena. A los indígenas, muy bien. ¿Ustedes a qué etnia representan? Afrocolombiano. ¿Y ustedes a qué etnia me representan? ¿Representan quiénes? Los mestizos, muy bien. Masa umbu da dajina ina ne dajina empena da masa upana da nang drua de kaida pana empena da khasara da dajina da khasara da dajina na mara khau pana dobida abamane katio abada abamane chami abada abamane eya bida abada dajina ba mane aba waunang awa dunu adaha dewara bua mane tule manata mane dewara kampunia paimada bua ya dewara masa umbu ji paimada imane bu da jawe ji toroda Alaguana abre camino el Necpa. Quibdó es la capital del departamento del Chocó. Se caracteriza por su diversidad biológica y cultural. Allí confluyen afrocolombianos, indígenas y mestizos que se han relacionado de distintas maneras a través del compadrazgo, del comercio, de la política y de la educación, entre otros aspectos. Sin embargo, las políticas estatales implementadas hasta hoy no han procurado interrelacionar estas culturas, pues se han basado en el monoculturalismo y la exclusión. La educación como está hoy lo único que está generando es vasallos y nosotros necesitamos ciudadanos. La sociedad del siglo XXI es una sociedad intercultural. Una sociedad intercultural implica desmontar la xenofobia, desmontar el racismo, desmontar la discriminación que se ejerce desde el sistema educativo y en todos los ámbitos de la sociedad. ¿Y cómo es ese trato, ese sentimiento en medio de los afro y de los indígenas? Bien, nos tratamos bien, nos llevamos bien. Igual, todos somos amigos y somos de la misma región. Porque somos como una familia. Con la llegada de Zulia Mena García a la alcaldía de Quibdó, se comienza a dinamizar el papel protagónico de la sociedad civil y la territorialidad a través del Plan de Desarrollo Quibdó Mía, un sueño de una nueva ciudad y un nuevo municipio donde la educación es uno de los pilares fundamentales. Determinamos que nuestro propósito era articular no solamente las instituciones, sino la población que hacía parte de este territorio. De allí que el plan de desarrollo se determina Quibdó Mía, es Quibdó, mestizo, indígena y afro. Por eso nuestra visión a largo plazo es Quibdó Centro Mundial de la Biodiversidad. Quibdó Mía está pensado desde una integralidad que se concreta en la estrategia denominada Ruta Q. La Ruta Q lo que busca es articulación de las instituciones, una sola idea de desarrollo enmarcado en un lenguaje y una filosofía que nos permita construir realmente ese mensaje de unidad, ese mensaje de dignidad. Debíamos entender como sociedad que si tenemos un territorio especial, la forma de entender ese territorio y de sacarle provecho a ese territorio es a través de un modelo educativo pertinente y contextualizado. Entonces era necesario que volviéramos a repensar cómo nos estaban educando y para qué nos estaban educando. Esta nueva perspectiva de construcción de región se remonta en la historia a más de 35 años de procesos de reivindicación de derechos étnicos. Emprendimos una lucha para lograr el reconocimiento del territorio, para lograr que la Constitución colombiana incluyera la diversidad cultural y étnica de este país. Un logro muy grande porque tenemos el territorio.
Mi presencia en la alcaldía de Quibdó hace parte de ese proceso y de esa lucha. Yo aquí lo que traigo es un proyecto de vida de un pueblo que está buscando justicia, que está buscando igualdad. Las organizaciones sociales venían reclamando la necesidad de ser tenidos en cuenta dentro de los proyectos políticos en la alcaldía, y con la llegada de la doctora Zulia Mena, pues esto se va haciendo realidad. Nosotros vimos que no era suficiente con hacer obras, con hacer infraestructura. Era necesario trabajar por construir un pensamiento, construir un lenguaje que nos permitiera a nosotros dignificar nuestra existencia, elevar su autoestima y avanzar. Un proyecto de vida que trascienda los 4 años que yo voy a estar en la alcaldía de Quibdó. Y el instrumento que nos permita a nosotros lograr este propósito a largo plazo es la educación. El primer paso ha sido elaborar el marco teórico de la política pública de educación para Quibdó, para lo cual fue encargado un equipo de profesionales liderado por la Fundación Universitaria Claretiana, FUCLA. En esa construcción también se vincularon los colegios, padres de familia, es decir, hubo una vinculación ya de diferentes sectores. Ahora viene todo el tema que es denso, seguir construyendo y al mismo tiempo ir trabajando. Por ejemplo, toda la capacitación de docentes, de padres de familia, en qué entendemos por interculturalidad, ¿no es cierto? Desde una política educativa, es decir, trabajar todo ese tema. Quisimos que todas las voces se escucharan, que todos nos sintiéramos responsables de este cambio histórico, de esta pedagogía de la transformación. Se necesitan ciudadanos que piensen, ciudadanos que no traguen entero, ciudadanos que expresen lo que sientan, que aporten, que tengan identidad y conciencia. De manera que el nuevo concepto de la educación municipal de Quibdó es la interculturalidad, un propósito que responde a la realidad plural de su historia y sus culturas. Educar no solo para vivir juntos, sino interrelacionados. Pero los viejos esquemas monoculturales sobreviven en la educación. Y lo que queremos pasar es a la interculturalidad, al reconocimiento del otro, al respeto por el otro. Y sobre todo el principio de la humanización. El diálogo entre los diferentes, que es la esencia de la globalización, de la mundialización. Es pasar a una pedagogía donde hay la necesidad de construir con el otro. Es fijar los ojos en la dignidad de estas etnias, darles valor, respetar su historia, aceptar su cultura. Hay que reconocer. Darle participación activa. No discriminar de otra cultura. Y poder construir así una sociedad justa y equitativa. El primer componente de la interculturalidad es el diálogo y la articulación de los saberes de las diferentes culturas que comparten un territorio. Una política intercultural ya apunta no solo a reconocer que el otro es diferente, sino a la necesidad de construir con el otro un proyecto de vida común. Y hace parte, repito, de esa historia de muchos años. Compartimos desde la visión indígena y la visión afro, tienen mucha similitud en la cosmovisión respecto al territorio. Para nosotros el territorio es nuestra madre tierra. ¿Por qué decimos eso? Ella da la comida, en ella trabajamos, vivimos en ella y estamos encima de ella, adquirimos conocimiento. Un indígena sin territorio no es nada. Entonces tenemos que llevar al aula de clase esas concesiones, esa cosmovisión que han estado latente y subyacente, para que el estudiante entienda que al Chocó, a Quibdó, la opción que le queda no es la minería, no es la economía que atente contra el medio ambiente. El saber se construye sobre un territorio. Empieza por un reconocimiento del mismo, por identificar la naturaleza que hay en ese territorio. Nosotros sostenemos que el Chocó y Quibdó no son regiones pobres, son regiones ricas con una población empobrecida. Durante más de 500 años esta población ha sido empobrecida y no le ha permitido ver las oportunidades que le brinda el medio ambiente. Si bien la territorialidad es la que facilita las diversas relaciones que cada cultura establece con su hábitat y el medio ambiente y todas las energías visibles e invisibles, el desplazamiento forzado, a más de ser una herida a esa territorialidad, es una interrupción del diálogo de saberes. Algunos de los actores armados nos sacaron a un compañero de una comunidad y asesinaron. Por ese temor, pues,
se desplazó. Y desplazamiento de la comunidad, no hubo clase. Entonces ahí se afectó muchas cosas. La etnia o el grupo que se desplaza rompe estos procesos de sabiduría, de interacción y estos procesos organizativos que ha llevado. Por lo mismo, rota la territorialidad. Muchas veces el que ha sido víctima del desplazamiento ya no tiene ni fuerzas ni ganas de retornar. El desplazado queda atrapado en su propia tragedia. Más de 70.000 desplazados, más de la mitad de nuestra población de los 114.000 que reconoce el DANE son víctimas de la violencia. La mayoría de nuestra población desplazada es la que tiene muy pocas oportunidades. Y de alguna manera eso también incide en el problema educativo. Entonces tenemos en la mayoría de los casos y de las instituciones educativas problemas de deserción escolar, porque muchos de los jóvenes que viven esa realidad también tienen problemas económicos, tanto ellos como su familia. El diálogo y la articulación de saberes exige infraestructuras escolares que posibiliten la vivencia de los diversos diálogos que debe establecer la educación. Na escuela da daiba que aprende de nada obra de obra. Ahí está. Pupitre. Pupitre. ¿Dónde va? Juegos. Juegos. Dibué el patio de fútbol, la piscina, la carretera donde pasan los autos y aquí donde están las personas haciendo la tarea. ¿Quiénes son? Afrocolombianos, mestizo, indígena. Este es el parque, esta es la escuela, estos son los salones, este es el baño, esta es la coordinación, esta es la cancha, este es el bus escolar. Elevar la calidad de la educación en todos sus procesos, académico, afectivo, social, se requiere que el entorno sea más eficaz para atender la población, a los niños, niñas y jóvenes. Estamos proyectando la construcción de un megacolegio, que va a ser un sitio que va a albergar más de 5.000 personas con la tecnología de punta, va a estar en el barrio escolar y hemos ido también avanzando en un diagnóstico de saber en la zona rural y urbana cuál es la condición de nuestros centros escolares y ya con el ministerio y con esfuerzo nuestro hemos ido atendiendo poco a poco esta situación. Tener buenos salones, buenas sillas, tener baños, una cocina para el restaurante escolar, más que todo porque nosotros venimos de otra comunidad. También estábamos hablando sobre algunas implementaciones en agropecuario, por ejemplo, para que los alumnos puedan tener comiditas que vengan de otro lado y que haya alimentación como para las escuelas y como para los colegios también. El tema de mejorar los ambientes escolares ha sido para nosotros fundamental. Del año pasado a este se han hecho muchísimas reparaciones a la infraestructura escolar. Otro elemento que hace vivo el diálogo de saberes es establecer el diálogo de la cotidianidad, espacio apto para superar la historia de los mutuos racismos vividos y establecer confianza solidaria. Porque la cultura de nosotros los negros, por lo menos, nos queda estudiar la música, ¿entiendes? Educación buena, uno estudiar a sus hijos, darle un buen ejemplo. Verdaderamente que la educación comparta pues, la relación, la cosmogonía, ¿sí? de cómo proyectarse y recuperar nuestras historias, nuestra cultura, nuestras creencias. Debe haber igualdad, debe haber equidad, tanto para los indígenas como para el resto de la población chocuana. El territorio enseña. Para nosotros, cuando se muere una anciana o un anciano, se le lleva toda la biblioteca, porque es que ella es la que tiene el conocimiento. Entonces toda esta riqueza se transmite en la cotidianidad, muchas veces no reconocida. El hijo con el papá se van y trabajan, allá orientan qué debe hacer, qué no debe hacer. Eso es una educación propia para nosotros.
El diálogo de saberes se concreta en el multilingüismo. Esperamos que nuestros estudiantes sean capaces de comunicarse en lenguas extranjeras, que puedan hablarlo, escucharlo, entenderlo y también escribirlo. Pues sería muy interesante que la lengua de embera se enseñara a los afros también, en otras culturas. Uno a veces les habla a los niños de aquí y ellos no le entienden a uno, ¿ya? Y más que aprender la lengua embera, se trata de hacer conocer a la otra sociedad toda su cultura, su cosmovisión. Aquí tenemos 3 etnias indígenas en el colegio. Hay un intercambio de su habla y es enriquecedora porque entre nosotros estamos aprendiendo la lenguaje uno al otro y el otro a uno. Hay muchos alumnos que también me dicen que por qué no vamos a aprender inglés, pero entonces acá no tenemos con quién. Ahora se trata de educar en la globalidad y hay que atender los idiomas que están contribuyendo a esta globalidad planetaria. Los niños embera dicen que ellos necesitan normalmente la estructura así como de los afros occidentales y también meterle el conocimientos de propio lengua embera. La fuerza de la historia y de la cultura dominante obliga a los indígenas a aprender la lengua castellana. El conocimiento no puede seguirse vehiculando en la lengua del conquistador. Entonces, desde el punto de vista de la realidad multilingüe, es eso también a lo que nosotros aspiramos, que en una aula de clase se pueda hablarse embera, castellano e inglés. Esto sería una revolución que también había que llevar a la calle, había que llevar a las oficinas, había que llevar a los hospitales, a las fiscalías, a las procuradurías, a las defensorías, a todo lo que signifique servicio, porque el indígena acude a esos sitios y en esos sitios muchas veces encuentra la limitación de su propia lengua. Ni se puede expresar bien, ni puede recibir la orientación del caso. Ahí debería haber intérpretes. El segundo componente de la interculturalidad es la capacidad que deben tener las diferentes culturas de convivir humanamente desde sus diferencias. La política pública educativa, intercultural y multilingüe lo que busca es la articulación de esos mundos, de esas cosmovisiones, para que nosotros realmente podamos ser competitivos, podamos innovar, pero a partir también de resaltar lo que somos nosotros, el territorio, la cultura y la gente. El propósito es crear ciudadanía democrática participativa y no política clientelista, despertar creatividad y no pasividad social, conciencia liberadora y no mentalidad servil, capacidad crítica y no conciencias vendidas, dignidad y no mendicidad. Entonces es enseñarle también al estudiante desde sus aulas cómo construir una democracia participativa. Ahí al estudiante hay que empezarle a enseñar el no a la mano tendida, sino a que él mismo desarrolle creatividad. Deberían de mejorar más la actitud en las personas, que tener respeto a los demás, tolerancia de todo. En una política intercultural hay 2 valores fundamentales, el de la dignidad y el de la solidaridad. La dignidad porque yo no solo reconozco al otro, sino que yo creo en el otro y sé que con el otro le tengo confianza para construir un proyecto común. Y es de solidaridad porque estamos pensando juntos en el futuro de esta población. Queremos desde la educación formar lideresas y empoderar a las mujeres para que sean factores importantes en este proceso de transformación. El 8 de marzo del 2013 firmamos la política pública de mujeres, género y diversidad y estamos avanzando en ese proceso de ver cómo con la voz y la palabra de las mujeres podemos también ir construyendo transformación, construyendo igualdad articuladamente con los hombres. Por eso la política se llama Política Pública de Mujeres, Género y Diversidad, porque lo que se trata es de no generar un choque entre hombres y mujeres, sino de construir un municipio
donde los derechos sean de igualdad para cada uno de nosotros, de acuerdo al rol, de acuerdo a las potencialidades, a las habilidades de cada uno. Los aportes también que hizo la comunidad LGTBI fueron muy importantes. Ellos decían que se habían invisibilizado, hicieron propuestas muy interesantes. El tercer componente de la interculturalidad es la capacidad de construir un proyecto de desarrollo humanizador. La interculturalidad pide compartir beneficios y reducir desigualdades. Ciudad y campo deben dialogar y complementarse. Es crear desarrollo y economía para el bien común. Los fines de la educación están por fuera de la educación, no están en la educación misma. Es decir, los fines de la educación no están en el aula de clase, los fines de la educación están en la sociedad. El desarrollo de nuestra región depende de lo que nosotros hagamos acá. Acá están las oportunidades, pero hay que formarse también. Es necesario elaborar un nuevo currículo educativo que responda a la realidad territorial, intercultural y multilingüe del municipio de Quibdó. La columna vertebral entonces de ese proceso educativo está en el currículo. Entonces tenemos que diseñar un nuevo currículo porque el currículo es una apuesta política, es un juego de poderes. ¿Quién decide qué se va a enseñar? ¿Para qué se va a enseñar? ¿Quién decide qué contenidos o asignaturas son prioritarios? Entonces se necesita formar a los maestros. Sin ellos no se podrá hacer este proceso. Entonces, rectores, directores, coordinadores, docentes, tienen que entrar en un proceso de interculturalidad. Es decir, no puede haber un rector de un colegio que haya programar actividades en el año que no tenga la interculturalidad atravesando todo. Y todo, digo yo, es la docencia, la formación, las reuniones de los consejos académicos. Es decir, todo estará atravesado por eso, la relación con los padres de familia, la recreación misma, ¿no es cierto? Transversalizar en el currículo todos los diálogos de saberes de los grupos étnicos. Eso implica un revolcón en el currículo del municipio de Quibdó, sin desconocer que tenemos también la necesidad de poder aprender el conocimiento del otro, del mundo occidental, como decimos. Es decir, nosotros tenemos que llegar a impactar las escuelas normales y las facultades de educación en el municipio de Quibdó, porque es en esos niveles donde se forman los nuevos formadores. Si nosotros no cambiamos los contenidos, si nosotros no le apostamos a la formación de formadores, entonces tampoco podemos hacer nada en la educación. Lo que nos garantiza entonces la sostenibilidad del proyecto es formar un nuevo docente para un nuevo mundo. Desde su visión incluyente y para ir corrigiendo las deficiencias en la educación, la Alcaldía de Quibdó viene implementando diferentes acciones concebidas en su plan de desarrollo, como el proyecto Calidad al 100, que busca mejorar el desempeño de los y las estudiantes. Calidad al 100 lo que busca fundamentalmente es que tengamos una educación en el municipio de Quibdó que no simplemente se quede en las aulas, sino que sea formar personas para la vida con valores ciudadanos. Que eso que tú aprendes en las aulas puedas también llevarlo a la calle, llevarlo al escenario, a lo público. En el tema de la calidad, en el mes de abril vino una visita del ICONTEC, teníamos certificado 3 procesos, nos recertificaron los 3 procesos y certificamos un 4º proceso, que era el del sistema de gestión de calidad de la educación. Eso significa que el nivel de la educación que nosotros tenemos es una educación que va mejorando y que no solamente va mejorando, sino que va alcanzando los niveles de la educación del país. En el proyecto Sabemos se busca mejorar las pruebas Saber en los grados 5º, 9º y 11. En el programa Sabemos hay una gran apuesta por transformar los resultados de las pruebas Saber tanto a nivel interno como a nivel externo. El proyecto Todos para la Escuela tiene como objetivo alcanzar una cobertura universal con permanencia. Nosotros veníamos con 31.000 niños y hoy con los de la nocturna tenemos más de 38.000, porque implementamos una estrategia de la matriculatón mía, casa a casa, puerta a puerta, buscando a los niños donde estuviesen. Desde el principio de gobierno dijimos que al 2015 íbamos a llegar a 40.000 y vamos trabajando para que eso sea así. El proyecto TIC está concebido para servirse de la virtualidad en la educación, para mejorar su calidad y competitividad. Vamos a tener
4 instituciones modelos donde todas las aulas y toda la labor académica se va a llevar a cabo mediante la digitalización. La política pública intercultural y multilingüe de Quibdó comienza a dejar de ser un sueño para edificarse en la realidad. Es un paso gigantesco en la construcción de país y de región pacífica. No es un universo de conocimiento, es un pluriverso de saberes. Y nuestros padres, desde muchos años atrás, siempre han dicho, yo no tengo dinero para dejarles. Lo único que quiero es que estudien. Y hoy a eso agregamos que no puede ser cualquier educación. Por eso nuestro compromiso es formar personas que sientan orgullo de sí mismos, personas que conozcan su región, personas que valoren lo que tenemos y que se comprometan con el proceso de transformación. Moyuba y Boro, Coile, Cabo, Cambia, sí, papá.